Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver por qué no se puede dividir por cero. Entonces, vamos a continuar con el hilo que dejé en el capítulo pasado sobre cosas curiosas con el cero. En el vídeo pasado, que fue el vídeo de introducción a esta lista de reproducción, pues hice una demostración así un poco chorra de el por qué un número elevado a cero es 1. Entonces vamos a continuar con cosas curiosas de, pues eso, cosas interesantes sobre el cero. Y una de ellas es, pues, la que todo el mundo al menos le suena de haber ido al colegio, que es que no se puede dividir por cero. Aunque luego ya, una vez la gente deja la vida académica, pues se suele olvidar. Entonces, y a veces se dicen cosas que atentan un poco contra las bases de las matemáticas, pero bueno, pues para eso estamos aquí. Entonces, a ver, voy a empezar hablando de precisamente los mitos que hay sobre el tema de dividir por cero, el por qué hay por ahí corrientes o rumores que dicen esto que acabo de decir, que le pegan palazos a las matemáticas, como por ejemplo que un número, pues vamos a llamarle un número A, entre 0, que esto es igual a infinito. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas mal. En concreto dos. Una es que esto de aquí no se puede poner, ¿vale? Porque, pues bueno, ya veis en el vídeo que es spoiler, que no se puede dividir por cero, aunque ahora vamos a ver más precisamente el porqué. Y luego, ese es el primer fallo. Y luego el segundo fallo es este. Igualar algo a infinito. Esto es, no sé, una especie de sacrilegio matemático que mueren matemáticos cada vez que alguien pone algo igual a infinito. ¿Por qué no se puede poner eso? Bueno, pues porque infinito es un concepto, es una idea, es casi como filosofía, ¿vale? Otra cosa es que se pueda tratar, entre comillas, un poquito matemáticamente. Esto, pues bueno, el que quiera saber más sobre matemáticas, que busque sobre Cantor, ¿vale? Y sobre todas sus teorías y tal sobre el infinito, porque fue el primero que empezó a más o menos trabajar un poquito y intentar moldearlo de forma matemática a este concepto, ¿vale? Más que nada porque hasta la fecha, por temas religiosos y tal, era prácticamente, pues eso, estaba como medio prohibido. Entonces, esto de aquí, como decía, pues es algo que está no mal, sino requete mal. ¿De dónde viene que la gente tenga este concepto erróneo de que un número entre 0 es infinito? Bueno, pues esto viene de algo que se llama límites matemáticos, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Los límites son una herramienta matemática para estudiar, es de hecho la base del cálculo diferencial e integral, ¿vale? De las derivadas y de las integrales, pues ellas mismas son límites, ¿vale? Todo esto ya lo iremos viendo en esta lista de reproducción. Entonces, los límites lo que son es una herramienta que nos sirve para estudiar la tendencia de una función. Entonces, claro, ya tendríamos que empezar a definir qué es una función y tal, pero bueno, pues imagino que habéis ido al colegio y que sabéis más o menos intuitivamente lo que es una función, que no es más que, por ejemplo, una función. Le llamamos f de x y decimos que es x al cuadrado más 1 entre 2. Entonces, según vamos dando valores a la x, pues yo que sé, f de 0. Pues esto será 0 al cuadrado más 1 entre 2. Y esto es un medio. ¿Vale? Es una operación, un algoritmo, de forma que cuando nosotros le metemos un número aquí, nos devuelve otro número aquí. ¿Vale? En este caso, pues la función en 0 es un medio. Es simplemente una relación entre números.
¿vale? Yo le doy un número a la función, ella me da otro. Entonces al 0 le corresponde el 1/2. Y si le doy otro número en vez del 0, le doy el 1, pues esto me dará otra cosa, pues el 1 estaría en correspondencia con el número que nos diera, ¿vale? Bueno, pues los límites para lo que sirven es para estudiar cómo crecen y cómo decrecen esas funciones. O sea, si yo tengo una función y le empiezo a dar x muy grandes, pues quiero saber a qué se aproxima, ¿vale? Si a todo esto, si le doy x, que, bueno, voy a ponerlo con una anotación así, con x, que crezcan, pues quiero saber a dónde va la función. Y al contrario, si tengo una función, la misma, y le doy x cada vez más pequeñas, pues quiero saber a dónde si ocurre, porque puede que no ocurra, que se aproxime a un valor, o que crezca indefinidamente o decrezca indefinidamente. Pues esto es lo que para lo que se utilizan los límites, que de hecho se ponen así. Se pone, bueno, yo lo pongo, en realidad sería el límite con una M, pero pues yo ya que estoy harto de escribirlos, ya directamente hago así una línea. Entonces, el límite de una función en la variable la que sea, ¿vale? Cuando la x tiende a lo que sea, pues es aquí donde pueden aparecer infinitos. Porque como lo que estamos estudiando con un límite es la tendencia de la función, pues esto no quiere decir que esto sea igual a esto. Nosotros ponemos aquí un igual para entendernos, pero una vez ponemos aquí un límite, este igual hay que cogerlo con comillas, ¿vale? Porque imaginad que quiero estudiar cómo evoluciona la función cuando la x se acerca al 0 de una función que va a ser esta, que va a ser 1 entre x. Entonces, claro, aquí mucha gente cuando se estudia lo de los límites dice, oh, si los límites es muy fácil, es simplemente sustituir. Si la x tiende a 0, pues se pone un 0 aquí donde la x y tenemos 1 entre 0 e infinito. Pues no, ¿vale? Esto no se hace de esa manera, sino que esto lo que quiere ser, para la forma de entenderlo es, por ejemplo, pues con una gráfica. Vamos a poner el ejemplo, pues tenemos aquí la x, aquí la f de x. Entonces, esta función 1 entre x hace algo así, ¿vale? Entonces, cuando en el eje x, imaginad que estamos aquí, nos vamos hacia el infinito, ¿hacia dónde va tomando valores la función? Pues en este punto de aquí, nos vamos aquí y tendrá este valor. Pero si nos vamos mucho más para acá, la función toma este. Si nos vamos más para allá, nos dará un valor más pequeño hasta que nosotros nos damos cuenta que cuanto más grande le metemos la x aquí en este límite, más pequeña nos va dando el resultado en la función, ¿vale? De hecho, no tenéis más que ver que si tengo 1 entre x como función y yo le quiero meter un número muy grande, pues por ejemplo 10 elevado a 8, ¿vale? Pues aquí tengo 1 entre 10 elevado a 8 y esto es 10 elevado a menos 8. O sea, es 0 con 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta es la relación que os decía antes. Le meto aquí un número muy grande, me devuelve aquí un número muy pequeño.
Y si hago lo contrario, pues pasa exactamente lo mismo. Si veis aquí, si yo en vez de hacia el infinito me voy hacia el 0, ¿vale? Hacia acá en el eje X, lo que me va dando, pues para esta X de aquí, me da este valor de la función. Si me voy acercando todavía mucho más al 0, pues me va dando valores cada vez más grandes. O sea, si yo le meto a la función 1 entre X 10 elevado a, pues por ejemplo, menos 8, pues esto es 1 entre 10 elevado a menos 8 y esto es igual a 10 elevado a 8. O sea, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta. ¿Vale? Así que vemos que si nos vamos a un número cada vez más grande, obtenemos un número muy pequeño. Si nos vamos a un número muy pequeño, pues obtenemos un número muy grande. ¿Vale? Entonces es aquí donde, haciendo el límite, como no podemos escribir aquí que cuando x tiende a 0 esto es muy grande, ¿vale? Porque quedaría un poco, no sé, poco serio de forma matemática. Pues lo que hacemos es nos permitimos la licencia de poner el igual y el infinito. Pero nos permitimos esa licencia porque antes hemos puesto aquí el límite, ¿vale? Entonces de esta forma sí, ¿vale? Voy a quitar esto. En esta función, cuando x, que es lo que nos está diciendo esto se traduce como si x se va acercando a 0, el resultado de la función se va yendo a un número cada vez más grande. Pero no a infinito, porque a infinito nunca se puede llegar porque es que no es un número, ¿vale? O sea, no podemos establecer una relación en una función, ¿vale? Que a una función le metamos, por ejemplo, un 3 y que esto nos dé infinito. O sea, esto no pasa nunca, ¿vale? Podemos estudiarlo mediante los límites, como digo. Entonces, pues nada, esto es lo primero que quería contar. El tema de que algo entre 0 e infinito es un error que la gente comenta por ahí, pero es cuando estamos tratando límites, ¿vale? Bueno, entonces, una vez visto por qué corre por ahí esta historia de que algo entre 0 es infinito, ¿vale? Que eso está mal, que es con los límites, pues vamos a ver por qué no se puede dividir por 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver las propiedades de la multiplicación. Así que vamos a intentar ir rápido para no hacer esto muy pesado. Pues la primera que tenemos es la más conocida, la conmutativa. Y bueno, todo esto, propiedades de la multiplicación en los números reales, ¿vale? La conmutativa, ¿qué nos dice? Pues que A por B es igual a B por A. Que el orden de los factores no altera el producto. Vale. La siguiente. Asociativa. ¿Esta qué nos dice? Pues que A por el producto de otros dos números es igual que agrupar primero A por B y luego multiplicarle por C. ¿Vale? La siguiente. La distributiva. ¿Esta qué nos dice? Pues que si tenemos una multiplicación distribuida respecto de la suma, ¿vale? Respecto, por eso distributiva, pues se distribuye una multiplicación respecto de una suma, ¿vale? A por B más C. Pues esto es igual a A por B más A por C. Vale. Pues estas son las tres propiedades básicas de la multiplicación. Y luego, aparte,
lo que tenemos es el elemento identidad o el elemento neutro. Este elemento, que en los números reales es el número 1, pero vamos a poner aquí de forma simbólica, lo que nos dice es que cualquier número real multiplicado por este elemento neutro, que es una i del elemento identidad, pues es igual al mismo número. ¿Vale? Y luego tenemos el elemento inverso, que este no es más que dividir, ¿vale? La división no es una operación fundamental o elemental, sino que la división se define a través de la multiplicación, igual que la resta se define a través de la suma, como la suma por el elemento opuesto, pues la división es la multiplicación por el elemento inverso. Entonces ahora pues eso, tenemos que definir qué es el elemento inverso. Pues el elemento inverso lo que cumple es esta propiedad, que a multiplicado por su elemento inverso, ¿vale? Porque todo número real tiene un elemento inverso menos el 0, ahora vamos a ver por qué lo del elemento inverso está relacionado con dividir y por qué no vamos a poder dividir por 0, pues esto nos da el elemento neutro de la multiplicación, ¿vale? Estamos dentro de la multiplicación. Vale. Entonces, a ver, esto es, por decirlo de alguna manera, las instrucciones para multiplicar. Entonces lo que aquí vemos es que el 0 no aparece por ninguna parte, ¿vale? Entonces sabemos las propiedades que tiene el 0. Bueno, pues las propiedades del 0 se deducen de las propiedades de la multiplicación, ¿vale? O sea, no son el 0, sus características no son intrínsecas de la propiedad de multiplicación, sino que se deducen a través de sus postulados. Entonces aquí, por ejemplo, si cogemos la propiedad conmutativa A por B y nos llevamos lo que hay al otro lado del igual al lado izquierdo, pues tenemos A por B menos B por A igual a 0. Si sacamos aquí factor común A, pues tenemos A por B menos B igual a 0 y B menos B es 0. De forma que tenemos que A por 0 es 0. También podríamos haberla deducido de la propiedad distributiva, ¿vale? De la propiedad distributiva y del elemento neutro de ambas, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Porque imaginad que tenemos A por 1, ¿vale? Y 1 es el elemento neutro, por lo tanto, en los reales de la multiplicación, por lo tanto, esto da A. Vale, pero aplicando la propiedad distributiva respecto de la suma, nosotros sabemos que 1 más 0 sigue siendo 1. ¿Vale? Porque 0 es el elemento neutro de la suma. Entonces esto de aquí es esto. Entonces, si aplicamos aquí la propiedad distributiva, pues tenemos A por 1 más A por 0 igual a A. Entonces, como A por 1 es A, estos de aquí se cancelan y llegamos a que A por 0 es igual a 0, ¿vale? Son dos formas, estas de aquí, de ver que cualquier número multiplicado por 0, pues da 0. Entonces, una vez observamos esto, pues lo que añadimos aquí es lo que en algunos sitios llaman como ay, que no me acuerdo cómo era. El elemento absorbente o el elemento nulo.
que es, pues eso, que cualquier número multiplicado, y vamos a este número, pues en los reales, el elemento absorbente, pues es el 0, pero vamos a ponerlo, pues de forma simbólica, como una O, así, pues cualquier número multiplicado por este elemento, pues es el elemento absorbente también, por eso se le da ese nombre, porque lo absorbe todo y en la operación de la multiplicación, pues todo lo transforma en 0, en ese mismo elemento. Vale. Bueno, entonces, visto esto, que es que cualquier número por 0 es 0, que se saca de estas propiedades, pues vamos a ver qué ocurre si nos preguntáramos si el 0, el elemento absorbente, tiene elemento inverso. O sea, de forma que 0 o el elemento absorbente por el elemento absorbente inverso, pues esto nos da el elemento neutro. Entonces, antes de ver esto, vamos a ver primero un poco qué es el elemento inverso, pero de un número normal, ¿vale? De cualquier número de los reales menos el 0. Entonces, a ver, imaginad que tenemos el número 2 y lo multiplicamos por 0,5. Pues si hacemos esto nos da 1. Por lo tanto, como hemos multiplicado un número que es el 2 por otro y nos ha dado el elemento neutro de la multiplicación, pues resulta que este 0,5 es el elemento inverso del 2, ¿vale? Esto podemos hacerlo, pues, como se multiplican estas cosas, pues 2 por 0,5, 2 por 5, 10, me llevo, sí, 2 por 5, 10, y luego hay aquí un decimal, por lo tanto tenemos que poner 1, entonces este 0 ya es irrelevante y nos queda el 1, ¿vale? Bueno, pues esto es así entonces, el 0,5 es el inverso del 2, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, le multiplicamos en vez de al 2, pues al 4 por el 0,5? ¿Qué es lo que da esto? Bueno, pues lo hacemos en un momentito. 4 por 0,5, 5 por 4 son 20, y pongo un decimal, entonces queda 2. O sea, esto de aquí es 2. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido algo peculiar, que es lo que tienen los elementos inversos, que es que normalmente cuando multiplicamos a por, pues por el número que sea, por ejemplo por 3, pues esto es mayor que a, ¿vale? El multiplicar a un número por otro aumenta el valor de ese número, lo hace más grande. Sin embargo, con los elementos inversos eso no pasa, ¿vale? Cuando multiplicamos a por el elemento inverso de un número que no sea el suyo, porque si lo multiplicamos por el suyo, pues hemos visto que da 1, ¿vale? O da la identidad, el elemento neutro. Si multiplicamos a, pues por ejemplo, por el inverso de un número cualquiera, pues esto resulta que es más pequeño que a, ¿vale? Y entonces es esta operación, la de multiplicar por el elemento inverso de cualquier número menos por el del propio, porque si no da 1, lo que se llama dividir. Bueno, por el propio también, porque si dividimos un número entre sí mismo, pues es 1, ¿vale? Así que veis que la división está codificada dentro de la multiplicación a través del elemento inverso, ¿vale? O sea, esto es dividir. Y justo se cumple que los elementos inversos en la recta de los números reales, pues si el 0 está aquí y aquí está el 1, menos, voy a poner de hecho un agujerillo justo en el 0,
porque eso no lo hemos visto todavía. Pero los elementos inversos están aquí. Y el 1 también, porque el 1 cumple la propiedad de que es su propio elemento inverso, ¿vale? Porque 1 por 1 pues es 1, ¿vale? Entonces, aquí en esta franja, entre el 0 sin incluir el 0 y el 1 sin incluido, aquí están todos los elementos inversos de la propiedad de la operación de multiplicar, ¿vale? De hecho, el elemento inverso en los números reales, pues también puede definirse como que el elemento inverso de A es 1 entre A, ¿vale? Esto, una vez definido el algoritmo de la división, o sea, cómo se divide, con la cajita y todo eso, porque eso no es más que algo que nos inventamos nosotros los seres humanos porque vemos que funciona y porque siguiendo una serie de procedimientos, pues siempre se establece un patrón, ¿vale? Y podemos hacer matemáticas con ello. Pero no significa nada más. O sea, podríamos inventarnos otra forma de dividir que funcionara y pues no sé si a lo mejor otra civilización tiene alguna distinta. Pero entonces, bueno, eso, lo que decía, que podemos definir esto de esta forma, el inverso de un número como 1 entre ese número, y entonces como 1 entre algo siempre va a dar algo más pequeño que la unidad, pues por eso los inversos están en esta zona, ¿vale? Son números más pequeños que 1, pero más grandes que 0. Vale. Pues ahora, una vez hemos visto lo que es dividir, pues viene la gran pregunta. ¿Tiene el 0 elemento inverso? O lo que es en resumidas cuentas, ¿podemos dividir por 0? Y la respuesta pues es que no. O sea, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque estaríamos incumpliendo dos propiedades a la vez de la multiplicación. Bueno, dos propiedades o dos axiomas. Uno de ellos, si tomamos esta ecuación como válida, estamos incumpliendo el elemento absorbente, porque todo número por 0 tiene que dar 0, por lo tanto esto implicaría que 0 por su elemento inverso tendría que dar 0. Pero si hacemos cumplir esta de aquí, la que estamos incumpliendo es la del elemento neutro, porque hemos dicho que la del elemento neutro no, la del elemento inverso. Entonces, si hacemos cumplir esta, pues la que estamos incumpliendo es esta, porque habíamos dicho que todo número por su inverso tiene que dar la identidad, y entonces volvemos aquí arriba. Entonces lo que nos encontramos es en un círculo vicioso en el que si una no vale, vale la otra, y entonces en cualquiera de los dos casos estamos incumpliendo uno de los axiomas de la propiedad de multiplicar. Entonces lo que se hace directamente pues es quitarle al 0 su elemento inverso. O sea, lo que decimos es que no existe, que es como se pone así, una E al revés con esta raya, no existe el elemento inverso del 0. Entonces, pues nada, ya lo que vemos es que quitándole el inverso al número 0, pues ya no nos encontramos con ninguna inconsistencia en la estructura de la propiedad de multiplicar. Ya, bueno, todo esto luego es más complicado porque como todo esto, como digo, se hace con los números reales, pues esto tiene que cumplir ciertas propiedades que son las de un cuerpo, del cuerpo de los números reales y tal, pero vamos, que las propiedades de multiplicación las cumplen. En resumidas cuentas es eso.
no se puede dividir por 0 porque no existe el inverso del 0. Y como multiplicar por el inverso de un número es dividir, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Equilicuar. No podemos dividir por 0 porque no está definido el inverso del 0, porque el 0 multiplicado por cualquier número tiene que ser 0, ¿vale? Si no, el hacerlo de otra forma, pues ya habéis visto que estaríamos incumpliendo continuamente estas dos propiedades de forma recursiva. Así que nada, espero que os haya quedado claro el por qué no se puede hacer esto de dividir por 0 y no tengo nada más que decir y nos vemos en el siguiente capítulo.